El gobierno presentará ante el Congreso el proyecto de ley de sometimiento. Juan, se espera que pueda ser esta semana. Hay un borrador que está revisando el gobierno nacional y el comisionado de paz. Esto permitiría la desmovilización colectiva de las bandas criminales, esto en medio de todo lo que se ha llamado la paz total. Pues esta iniciativa propone la reducción en la condena máxima en Colombia, que en la actualidad es de 60 años de cárcel, y pasaría a 50 cuando se demuestre que hay varios delitos. Se darían 40 años si solo se imputa un solo delito. En caso dado de aprobarse, los grupos armados tendrían derecho a un descuento del 60% del total de la condena y además podrían mantener el 10% del valor de algunos de los bienes que entregaron para extinción Con de dominio. El anticipación. 10% no puede superar el 10% del valor comercial. 6 de la mañana, 43 minutos. Vamos a hablar de este tema, de lo que vendría en la ley de sometimiento, y por eso hasta ahora saludamos al senador Ariel Ávila. Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Arixa, buenos días, y Juan Eduardo, muy buenos días. Muy amable por la invitación. Bueno, yo quiero arrancar por preguntarle por un tema del que se ha hablado, pero pues por supuesto hasta el momento son solo especulaciones, esa posible amnistía que podría haber para algunos de los integrantes de las bandas criminales, no los que sean mandos altos o medios, sino digamos estos integrantes rasos. ¿Podría haber esa especie de amnistía? Eso ya pasó en el año 2011, cuando se sometió a la justicia el famoso ERPACO, Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia, al mando de Cuchillo en los Llanos Orientales. La mayoría de la tropa de ellos no tenían procesos judiciales. Entonces es factible, pero eso depende cuando se identifiquen y se haga toda la labor de rastreo de qué procesos tienen, que la base, los muchachos de 15, 16 años, 17 años, 18 años, no tengan procesos judiciales, entren a un proceso de amnistía y reincorporación, mientras que los que tengan procesos judiciales, pues tendrá que pasar por la justicia y habrá este mecanismo de penas mixtas. Pero es totalmente factible, pero habrá que esperar la identificación de la tropa. Ariel, buenos días, un saludo. ¿Cuándo finalmente van a presentar ustedes el proyecto? El proyecto se tiene previsto que se presentará el día de mañana por iniciativa del gobierno nacional y comenzará su discusión. De hecho, son dos proyectos, uno que ya se presentó, que es la famosa Ley de Orden Público 418, que seguramente será votada la próxima semana, y esta que se comenzará a discutir en 15 días y se presenta mañana, y ambas estarán aprobadas en un margen de un mes, mes y medio. Bueno, Ariel, lo primero entonces es que usted nos dice que sí es factible que podría haber una especie de amnistía para esa tropa base que, digamos, no tiene como estos procesos judiciales tan claros. Yo le quiero preguntar por otro tema que también, digamos, ha sido muy discutido en la opinión pública, y es el tema de las prisiones comunitarias y el principio restaurativo de la pena. ¿Eso qué quiere decir? Porque los antecedentes que tenemos aquí en Colombia es el proceso de paz con las FARC, en donde también se supone que hay una pena o una sanción restaurativa, pero pues hasta el momento no ha pasado nada. ¿Qué podría significar Ah, en este caso con las bandas criminales? bueno, Marixa, en el caso de lo que se conoce del proyecto de sometimiento, porque el gobierno lo tendrá que presentar hasta el día de mañana, van a haber, va a haber privación de la libertad, o sea, va a haber cárcel. Y esa cárcel va a estar, a medida que se vaya pasando el tiempo, puede ir disminuyendo los niveles de restricción de ese tipo. Muy parecido a los Estados Unidos, pasas de una cárcel de máxima seguridad a una de mínima seguridad. Aquí va a ser lo mismo a medida que pase el tiempo, y a eso se le van a llamar penas mixtas. Eso es, si el criminal entrega verdad y entrega bienes, el Estado a cambio le devuelve una reducción de la pena y el 10% de los bienes para que pueda vivir una vez ya haya pasado la condena. Entonces ese tipo de penas se van a dar y va a ir disminuyendo. Pero además de eso, pues va a haber una justicia restaurativa para las víctimas, pues para toda la gente que estos criminales hicieron sufrir. Y esa justicia restaurativa, pues va a ver cuál es el mecanismo que se da. Pero va a haber privación de la libertad, va a haber una disminución a medida que pase el tiempo si es que la persona cumple de las duras restricciones de encarcelamiento, y va a haber un tipo de pena mixta con justicia restaurativa. Ariel, es que precisamente esos dos puntos de los que usted nos está hablando en ese momento son los que causan escozor en algunos sectores. Es decir, se les rebaja la pena a los señores, pero además pueden quedarse con parte de esos bienes. ¿Cómo van a manejar ustedes este proyecto en esta parte, en la presentación del proyecto? Juan Eduardo, fíjese que eso ya existe en el Código Penal colombiano de forma individual, está el famoso principio de oportunidad. Este senador corrupto, Mario Castaño, se acaba de acoger a la justicia y recibe una rebaja de penas. Aquí lo que hace el proyecto de ley es que eso lo vuelve de forma colectiva, digamos, o sea, colectivamente se vuelve y no individual, pero eso ya existe hace bastante tiempo, de hecho, en el Código Penal colombiano. Frente al tema de las riquezas, claro, ahí es muy importante esto.
El papel va a ser central de la fiscalía. Aquí no va a haber una justicia nueva ni nada, sino va a ser la fiscalía. Y todos los bienes que entreguen estas personas o toda la supuesta verdad que den va a tener un mecanismo de contrastación con la fiscalía para saber si está diciendo la verdad o no y si entregó todos los bienes o no. Y eso se da. Y en el caso de Estados Unidos, usted se da cuenta que, por ejemplo, los narcos colombianos van allá, básicamente pagan 8 años de cárcel, además el gobierno de los Estados Unidos les deja parte de la riqueza que tiene y salen de la cárcel y muchos de ellos vuelven a Colombia. Entonces, tampoco es que sea nuevo en el mundo esto que está experimentando Colombia. De hecho, Colombia ya tiene bastante experiencia en esto. Algunas han salido muy mal, como la Catedral de Pablo Escobar. Otras han salido relativamente bien, como el caso del AirTag de Cuchillo. O sea, ya hay una experiencia acumulada del Estado. Pues al senador Ariel Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN y ayudarnos a entender y a ponerle contexto a la ley de sometimiento que usted nos dice se presentará mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz día. Un abrazo a todo RCN y siempre a la orden.